Que Dios les bendiga, que tengan una bonita mañana y como ya escucharon, mi nombre es Henry, vengo de la Alianza y bueno, como en el primer culto ya vimos el sermón, sé que estoy frente a personas, bueno, qué bueno que esté repleto, bueno, hay algunos espacios, pero no me son familiares respecto al rostro. Pero sé que por las escrituras son mis hermanos y yo también soy su hermano si usted tiene a Jesús como su Salvador. Entonces, quiero sentirme en casa, creo que estoy en casa, ¿no? Entonces vamos a tener esa familiaridad y en ese sentir quiero que oremos juntos para encomendar este tiempo a Dios, porque yo creo, al igual que ustedes, yo tengo pensamientos que me están dando vueltas o cosas. Y yo creo que usted también de repente trae problemas, necesitamos descargar y decir, Dios, háblame por favor. Yo tengo que decir, Dios, ayúdame a hablar, ¿sí? Ayúdame a hablar conforme a tu voluntad. Inclinamos nuestros rostros y oramos. Señor, nos acercamos en esta mañana dándote gracias por nuestras vidas. Señor, te pedimos que nos ayudes con nuestros pensamientos, el afán, tal vez el trajín del día. Te rogamos que tú, Señor, nos permitas ser atraídos por ti y tu palabra. Señor, ruego que me ayudes a exponer tu palabra como es debido. Ayúdanos, Señor, y encomendamos este tiempo, nuestras vidas, en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. El título del sermón de esta mañana es ¿por qué anunciar el Evangelio? ¿Sí? Vamos a ver por qué debemos de anunciar el Evangelio. Ayúdame con la siguiente diapositiva, muy bien. ¿Qué es lo que ven en pantalla, hermanos? Ya, muy bien. ¿Alguien ve algo más? ¿Algo escondido por ahí? Gracias. Bueno, sí, al inicio, cuando hice la primera pregunta, escuché un punto negro, ¿no? Después ya escuché un fondo blanco. Exacto. A veces estamos muy enfocados, ¿no? Veo un punto negro, pero olvidas el fondo, que es blanco. ¿Por qué usé esta imagen? Porque hoy en día pasa lo mismo con nosotros. Nos encontramos enfocados en otras cosas y con una visión distorsionada. Hemos cambiado nuestras prioridades. Le tememos a lo que no deberíamos de temer y nos angustiamos por cosas que no deberíamos angustiarnos. Somos consumidos por los placeres momentáneos de la vida, los problemas triviales que son propios, pero a veces atraen tanto nuestra atención y solo vemos el punto y no el fondo blanco. Pero en esta mañana yo creo que amerita hacernos una pregunta para poder saber dónde estamos. Y la pregunta es, ¿lo importante para Dios es importante para mí? Hazte esa pregunta. ¿Lo importante para Dios es importante para mí? Esa es la pregunta con la que quiero iniciar. Todos sabemos que hemos recibido el mandato de parte de Dios. El texto en Marcos capítulo 16, verso 15 y 16 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hoy vamos a ver la urgencia, la importancia, la necesidad de anunciar el evangelio y qué consecuencias podría traernos a nosotros el no hacerlo. ¿Sí? Acompáñenme. Primer punto, la urgencia. Y bueno, quiero contarles una historia. Conocí a un muchacho, era el compañero de mi hermano, tengo dos hermanos. Bueno, no lo mencioné, mi familia es, bueno, mis hermanos, mis papás, ¿no? Soy soltero. Tengo dos hermanos menores. Bueno, en realidad parecen mayores porque son más altos que yo, pero uno de ellos me presentó a su amigo de su salón de clases. Y este muchacho me llamó la atención, ¿saben por qué? Porque era muy amable, muy respetuoso.
Él me decía caballero, no sé por qué, pero siempre me saludaba, caballero, buenos días. Era bien respetuoso. Puede estar así, lejos, a cuadras, y me saludaba, levantaba la mano. Y eso me llamó mucho la atención de este joven. Aparte que era de buen parecer, tenía un buen trato. Entonces él está metido en mi mente. Y así es que empecé a escuchar cosas acerca de él. Empecé a escuchar no cosas buenas, sino cosas malas. Conforme fue creciendo, llegó a la adolescencia, fue avanzando, se empezó a meter en lo que es el alcohol. Ya escuchaba de que andaba en fiestas, drogas, pero siempre saludaba. Pero un día lo vi junto a un grupo de los que tenemos en nuestra sociedad. Seguramente por donde vives hay un grupo de personas que han sido presa del alcohol y ellos están bebiendo un día, 2 días, 3 días, ya no les importa si comieron, si durmieron. Entonces están ahí y él estaba en medio. Su apariencia había cambiado. Ya no era tan atractivo, estaba sucio. Cuando pasé en medio, todavía recuerdo que me saludó, así ebrio, me saludó. Y vino en mi corazón el preguntarme si tengo la respuesta para su mal. Si algo lo puede sacar de donde está. Yo ya conocía al Señor Jesús, tenía la respuesta. Y me fui con esta palabra: algún día le compartiré el Evangelio. Me fui a casa, me encontré con mi hermano y le conté la triste historia que había visto a su amigo borracho en medio de la multitud y le decía, algún día le compartiré el Evangelio. Pasó el tiempo, escuché una conversación que tuvo mi hermano con mi mamá, sí, a lo lejos, y escuché el nombre coreano, así le decían al muchacho, coreano. Y yo me entrometí, ¿no? Le dije, ¿qué ha pasado, no, con coreano? Y mi hermano me dice, no te quería decir, pero ha muerto. Me quedé frío. No te quería decir porque pensé que tal vez te podía afectar. No dije nada, me subí al segundo nivel y tuve que hablar de este asunto con Dios, porque yo tenía la respuesta, tenía lo que podía salvarlo. Yo dije, algún día lo haré. Ese día nunca llegó. Entonces, quiero que veamos el primer punto, la urgencia de anunciar el Evangelio. Nadie sabe cuándo va a morir, ¿o sí? Puede ser hoy, Dios no lo quiera, pero puede ser que saliendo me pase algo a ustedes. Mañana o cada una semana o un mes, le pasa a los jóvenes. Este era un joven, este muchacho, ¿sí? Entonces, ¿por qué es urgente? Porque primero, nadie sabe cuándo va a morir. Pero sin embargo, nosotros hemos hecho planes ya, ¿no es cierto? Algunos de nosotros ya han trazado la visión y dicen, ya al próximo año voy a hacer este negocio, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. La Biblia dice que eso no está bien. Vamos a leer Hechos capítulo 9, verso 27, dice, presten atención a ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago capítulo 4, 13 y 15. La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Así es la vida, ¿no es cierto? Hoy día estamos y puede ser que mañana no estemos. Pero yo sé que aquí muchos de ustedes, voy a decir muchos porque no creo que todos, porque en todas las iglesias, no todos los que están sentados en la banca son creyentes y son hermanos. Algunos simplemente son simpatizantes y a algunos les gusta, bueno, hay jóvenes, entonces yo puedo estar ahí, o ahí están mis amigos, bueno, me siento bien. Algunos de ustedes conocen a Jesús y están listos para ir con su Señor. Y si les tuviéramos que decir que mañana mueren, ustedes dirían, bueno, para mí es ganancia, por fin voy a estar con mi Señor. Pero sin embargo, otros de ustedes no están seguros a dónde irían. Pero, ¿qué hay de tu alrededor? Tus hijos, tus hermanos,
tus amigos, la sociedad. ¿Conoce al Señor Jesús? Y si mueren, ¿a dónde irían o dónde despertarían? Interesante, ¿no? Si te das cuenta, es urgente. No solo porque puede llegar la muerte, sino que así como nadie sabe cuándo va a morir, nadie sabe cuándo el Señor viene. Pero Él dijo que iba a venir como ladrón, viene la noche. Y un ladrón avisa cuando viene, toca la puerta y dice, Señor, mañana le voy a robar. No, viene en el momento menos esperado. Y el Señor podría venir en cualquier instante. La pregunta es, ¿está preparado? Voy a leer 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, porque algunos de nosotros hemos escuchado este mensaje antes y decimos, no, el Señor tarda en venir. Sí, ya tantas veces que me han dicho el Señor viene, mis abuelos me han dicho, mis papás me han dicho, no viene. Pero miren lo que dice las Escrituras. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan, al contrario. Es paciente por amor a ustedes, no quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. ¿Saben por qué no viene el Señor aún? Él es paciente y espera que estemos listos para ir con Él. Sea que muramos o que el Señor venga, debemos estar preparados. Como ya lo mencioné, muchos aquí ya están listos para encontrarse con su Señor, algunos no. Pero esto debe llevarnos a pensar como iglesia la urgencia de denunciar el Evangelio a nuestro alrededor, sea familia, amigos, vecinos, sociedad, porque no sabemos si mañana los encontraremos. Yo ya no pude encontrar a este muchacho. Espero que no sea tu caso tampoco. Veamos el segundo punto. Ya vimos la urgencia. Urgencia, ¿por qué? No sabemos cuándo vamos a morir, no sabemos cuándo el Señor viene. Hay que estar preparados. Ahora, ¿por qué es importante anunciar el Evangelio? Bueno, voy a usar otra vez la misma ilustración que usé en la mañana. Les conté una historia personal. Como ya les mencioné, tengo un hermano menor. Yo tenía 18 años en aquella temporada, mi hermano tenía 10. Mi papá es camaronero, pesca camarones en el Valle de Ocoña, no sé si algunos conocen. Entonces en las vacaciones nos gustaba ir con él. Porque si hay río, hay diversión. Si hay frutas, hay comida. ¿Qué más quiere un joven, no? Entonces nos íbamos y estábamos ahí con él. Y resulta que donde vivimos estaban todos nuestros primos, amigos y familiares, había muchos jóvenes. ¿Y qué hacían los jóvenes? Se acababan todas las frutas que había alrededor. No había frutas. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Cruzábamos el río porque al otro lado nadie tocaba la fruta, ¿no? Entonces, fuimos con mi hermano me siguió y comimos todo lo que quisimos, pero felices. Pero a la hora de volver, nos damos con la sorpresa que el caudal había subido. Pero así un montón. El agua que era casi transparente, ahora era turbia, era sucia. Y no solo era ya un río, sino que se había dividido en varios. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo volvemos a casa? Mi hermanito me miraba a mí, de 10 años, y yo de 18, y me decía, con su mirada nomás, ¿no? Tú eres mi hermano mayor, tú me trajiste, tú me llevas. Supe que me veía como su autoridad, responsable de su vida. Y yo, frente a su mirada, dije, tengo que hacerme cargo de mi hermano. Tengo que tomar decisiones. Si espero que pase el día, viene la noche, ¿cómo cruzamos? Sería un serio problema. Yo le había enseñado a nadar, así es que algo. Entonces decíamos, vamos a buscar lugares estratégicos, por aquí cruzamos. Y bueno, le dije, yo voy primero, tú me sigues. Nada con todas las fuerzas que tengas. Ya. Yo me mandé y cruzamos, bueno, para resumir, varios de esos pequeños ríos, y faltaba el principal, el más grande. Resulta que el agua chocaba contra las rocas y eso levantaba las olas. El plan no era ir ahí, sino bordear y salir abajo de ese choque, ¿no? Pero ¿qué es lo que yo había obviado? Que cuando el agua choca con las rocas, luego remolinea. Y yo no había considerado eso. Yo me mandé primero, empecé a nadar y bordeé y de repente empiezo a sentir cómo me quiere succionar el agua, ¿no? Y empecé a hacer fuerza y a nadar con todo,
porque sé que por eso muere la gente en los ríos, ¿sí? Por eso se ahogan las personas. Y el agua no era pues clara, era sucia. Me libré, ¿no? Pero ¿quién venía detrás? Mi hermanito de 10 años. Él no tenía la misma fuerza que yo tenía. Empecé a desesperarme. Está viniendo a un lugar donde no sé si lo voy a volver a ver. Empecé solamente ya no a bracear, sino a tratar de pararme y a decir a mi hermano, deja de nadar, ve más abajo, deja de nadar, ve más abajo. Mi hermano escuchó, se detuvo y salió más abajo y salió feliz. Se salvó. Cuando nos acercamos por la orilla, empezamos a tirar palos, ¿no? Lo succionaba. Y ahí vino en mi mente la aterradora idea de que yo podía haber perdido ese día a mi hermano. No hubiese podido hacer nada si se lo succionaba. No iba a ver nada porque el agua era sucia. Entonces, ¿por qué les estoy contando esto? Porque quiero que veamos la importancia de anunciar el Evangelio. Importancia, ¿por qué? Primero, por la persona que nos dio el mandato. Como les dije, mi hermano me veía como autoridad, ¿sí? La Biblia va a decir que Jesús es la máxima autoridad y te ha dado a ti, si eres creyente, este mandato. Que vayas y anuncies el Evangelio a todas las naciones. Mira lo que dice Mateo 28, 18 al 19. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es importante porque nosotros consideramos algo importante dependiendo de quién viene. Si es una persona que tiene autoridad, para ti es importante. Si te llega la carta del presidente, ¿sería importante para ti? Sí. Es importante por la influencia que tiene, por la cercanía que tiene hacia ti. Entonces, este mandato ha sido dado por la máxima autoridad, porque Jesús dijo, toda potestad, toda autoridad me ha sido dada. Y ahora yo te estoy encomendando una misión. Entonces, rebelarse a este mandato sería rebelarse frente a la máxima autoridad. Pero segundo, es importante por la persona a quien va dirigida. ¿Recuerdan mi mensaje a quién iba dirigido? A mi pequeño hermano, de decir, deja de nadar, ve más abajo. ¿Por qué le decía eso? Porque amo a mi hermano y no quiero perderlo. Gracias a Dios, él ahora está trabajando conmigo y lo amo. Por eso era importante hacerle llegar este mensaje. Y según las Escrituras nos va a decir que según la perspectiva de Dios, tú eres importante. Mateo 16:2 dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué es lo más importante? Tú. Aunque no somos merecedores, aunque no hay nada de lo que Dios o que Dios nos deba, y aún siendo enemigos de Dios, Él envió a Jesucristo para morir por nosotros y salvarnos. ¿Por qué? Porque somos valiosos para Él, Él nos ama. Y aquí quiero contarles algo pequeño. Yo hasta a los 23 años conocí al Señor, pero me acuerdo de esa temporada, ¿saben por qué? Porque era una crisis. Nadie daba un centavo por mí. Había hecho sufrir tanto a mis padres. Ya no soportaba verlos llorar por mi causa, por mis decisiones. Respecto a mis amigos, todos se burlaban de mí. Nadie daba un centavo por mí. Pero sin embargo entendí esta verdad, que para Dios era valioso. Él dio a Jesucristo por amor a mí. Cuando entendí eso, acepté al Señor Jesús como mi Salvador, todo cambió. Me dio valor. Yo estaba en los suelos. Mi autoestima estaba por debajo de los suelos, pero Él me dio valor. Lo demás es historia. Y creo que este es un vivo testimonio del que Dios hace esto. Yo nunca hubiese pensado estar aquí delante de la gente, pero Él me dio valor. No porque sea bueno, no porque merezca algo, simplemente porque Él ama, te ama. Vemos que es importante por la persona a quien va dirigida, pero también es importante por el mismo mensaje. El mensaje que yo daba a mi hermano era, no, deja de nadar.
el mensaje. Imagínate si mi hermano no escuchaba el mensaje y no lo atendía. No estaría tal vez conmigo. Nosotros consideramos importante un mensaje de acuerdo a la urgencia, gravedad, intensidad o énfasis en lo que quiere transmitirnos. ¿El evangelio qué significa? Buenas nuevas. En otras palabras, es una buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Jesucristo murió por los pecadores para salvarnos de la condenación eterna. Miren lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1, verso 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos capítulo 1, verso 16. Es poder de Dios. Y él dijo, no me avergüenzo. Muy bien, vimos las 3 razones por qué es importante. Primero, por quién dio la orden y la autoridad que él tiene. Segundo, ¿para quién va dirigida? Las personas para Dios son importantes. Tercero, el mismo mensaje es importante y es urgente. Tercero, vamos a ver que es necesario para nosotros. No solo es necesario para las personas, porque sabemos que no van a ser salvos si no conocen al Señor Jesús. Me refiero a que es importante, es necesario para nosotros como creyentes. ¿Sabes por qué? Porque es nuestra razón de ser como iglesia. Por eso te rescató el Señor. Ese es tu propósito de vida. Marcos capítulo 16, 15, 16, ya lo leímos, lo vuelvo a leer, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Primera de Pedro capítulo 2, verso 9 dice, mire lo que dice, mas vosotros, hablando al pueblo de Dios, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es tu propósito en la vida. ¿Entiendes? Es necesario para ti. Pablo decía en 1 Corintios capítulo 9, verso 16, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Él entendió su propósito de vida y él dice, ay de mí si no cumplo mi propósito de vida. Es que yo no conozco a ningún creyente que sea desobediente a su Señor y que viva feliz. ¿Ustedes? Siempre nos metemos en problemas cuando no lo obedecemos, ¿o no? Sí. Entonces, sabemos nosotros que la felicidad no depende en tener las cosas que queremos. Algunos por aquí todavía tal vez están pensando, si yo tuviera esto sería feliz. Déjame decirte que esa no es la felicidad. ¿Sabes por qué? Hay personas que tienen muchos recursos, han disfrutado de todos los placeres, pero sin embargo se han suicidado. ¿A qué te lleva eso? A pensar y a ver que no, la felicidad no está en ello. La felicidad se encuentra en hacer la voluntad de Dios, en obedecerlo. Y el hacer su voluntad es necesario para nosotros como la comida y la bebida. ¿Sabes por qué digo esto? Porque cuando Jesús estaba enseñando a los samaritanos, en Juan capítulo 4, verso 34, dice, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Algo muy importante como la comida y la bebida para mí, dice, es que yo haga la voluntad del que me envió. Entonces, ¿te das cuenta? Es necesario, no solo para el que no conoce, es necesario para ti porque es tu razón de ser. ¿Qué consecuencias puede acarrear en nuestra vida si no obedecemos este mandato? Primero, con el ejemplo que les puse, las personas mueren sin Cristo. ¿Te acuerdas del coreano que te conté? Este chico murió sin Cristo. Segundo, daremos cuenta delante de Dios frente a este mandato, ¿o no? Sí. Nosotros no vamos a pasar ese juicio para vida eterna o no, porque ya la tenemos en Jesucristo, pero sí vamos a estar delante de nuestro Señor a rendir cuentas de qué hicimos con su salvación. ¿Qué hiciste? Algunos llegarán con sus gavillas llenos de granos dorados que son las almas de las personas. Algunos se acercarán avergonzados de no llevarle nada a su Señor. ¿Cómo te acercarás tú? ¿Has ganado uno para Cristo?
¿Tendrás gozo de encontrarte con tu Señor o vergüenza? Pero ¿sabes qué también va a hacer Dios? Por amor a nosotros, Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios no quiere que tú pierdas tu propósito de vida. Dios quiere que tengas gozo. Y por ese amor, ¿sabes qué va a hacer? Va a moverte el piso. Va a llamar tu atención como iglesia. Si tus prioridades están mal establecidas, ¿sabes qué va a hacer Dios? Va a permitir una situación que te ayude a ver lo que es urgente, importante, necesario. ¿Por qué lo digo? Vamos a leer el libro de Ageo, capítulo 1, versos 3 y 9. No quiero distorsionar estos textos ni sacarlos fuera de contexto, sino quiero sacar una verdad. ¿Qué hace Dios cuando lo importante para Él no es importante para nosotros? Lo vamos a ver ahora. El contexto es que el pueblo tenía que reedificar el templo. Y ¿saben qué? Al inicio empezaron bien. Ellos empezaron bien, empezaron a reconstruir el templo y estaban gozosos de hacerlo. Pero ¿sabes qué? Pasó el tiempo y empezaron a dedicarse también a sus casas. Seguramente tal vez les han llegado los hijos, nuevas responsabilidades, trabajos, y cada vez miraban menos las cosas de Dios y miraban más sus asuntos. Y cuando se dan cuenta, eran miserables. Ese es el contexto. Miren, escuchen lo que dice. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerréis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿Qué hace Dios cuando lo importante para Él no es importante para ti? Hace que permite situaciones donde tu vida es incierta. No tenemos que atribuir todas las luchas o los contratiempos a la disciplina de Dios, pero sí hay tiempos, hay temporadas dirigidas por Dios donde tú vas a sentir un vacío total, una crisis existencial. ¿Sabes por qué lo permite Dios? Primero, para que voltees tu mirada a Dios y atiendas a sus asuntos, de tal manera que lo importante para Él sea importante para ti. ¿Qué hace Dios cuando lo importante para Él no es importante para nosotros? Ya tienes la respuesta. Bueno, no sé cuánto tiempo todavía tengo, pero bueno, vamos a hacer una retroalimentación. ¿Por qué anunciar el Evangelio? Porque es urgente, no sabemos si vamos a morir o el Señor viene antes. Segundo, es importante, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la máxima autoridad ha dicho y ha dado ese mandato. Y ese mensaje es importante porque las personas para Dios son importantes. Y tercero, el mensaje mismo es importante. Tercero, es necesario porque es nuestra razón de ser como creyentes, como iglesia. Para eso hemos sido salvados, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si tú no lo cumples, vas a vivir insatisfecho, como que algo te falta en la vida. Puedes lograrlo todo, tener casa, carro, de repente la esposa o el esposo más bello que hay en la iglesia o que en todo el planeta, pero sin embargo vas a estar vacío. Y cuarto, las consecuencias. Consecuencias de que hay personas que mueren sin Cristo, de que vamos a dar cuentas delante de Dios frente a este mandato, vamos a perder nuestro propósito de vida. Y la cuarta consecuencia es que Dios va a intervenir y va a mover a la iglesia para que despierten y establezcan bien sus prioridades. Ahora me quiero detener a hacer un paréntesis aquí. ¿Qué es el Evangelio? ¿Cómo puedo transmitir el Evangelio? Esto es muy sencillo. Me llamó la atención cómo un predicador le enseñó a su pequeño hijo a compartir el Evangelio.
¿Se imagina una conversación de niños? O un niño dirigiéndose a un taxista diciéndole: señor taxista, ¿usted sabe si muere dónde va a despertar, en el cielo o en el infierno? ¿Se imagina un niño haciendo eso? ¿Usted sabe que es salvo? ¿Usted ha creído en el Señor Jesús? ¿Se imagina un niño? Porque el evangelio es sencillo. Con esto, bueno, este es un ejemplo, tal vez, de cómo usted podría evangelizar. Dios lo puso en algún lugar. No estoy diciendo que dejen de hacer sus labores, que dejen de trabajar, estudiar, hacer lo que cada uno tiene que hacer y se meta aquí a la iglesia. No, porque Dios le ha dado toda capacidad, sus recursos, lo que usted hace, su profesión como medio para alcanzar a las personas que están afuera. No es el fin, es el medio. Es una persona que tiene muchos recursos, Dios lo quiere usar. Porque Él ha dicho: haz tesoros arriba, no aquí. Aquí hay ladrones y lo vas a ver, desaparece. Pero haz tesoros arriba, donde no hay ladrones, donde tu tesoro va a estar guardado. Si te das cuenta, Dios está llamando hoy en día a anunciar el evangelio. No sé cómo, yo no conozco esta iglesia, algo que les decía es: yo siempre he estado en la alianza, no sé mucho de otras iglesias y de repente Dios un día dijo a través del pastor: vas a ir a otra iglesia. Y yo: pastor, yo no conozco. Son hermanos, tienen un mismo Padre, un mismo Salvador, y vas a ir y vas a compartir la palabra de Dios. Y aquí me tienen, pero Dios quiere algo así también contigo. Anuncia el evangelio, y el evangelio es sencillo. Pregúntale a las personas: ¿sabes qué va a pasar si mañana mueres? ¿Dónde despertarías? ¿En el cielo o en el infierno? Pero sé respetuoso, no los condenes, tampoco te hagas el santurrón como si tú fueras, ¿no?, merecedor de aquella gracia. Pero hazle la pregunta y dile: hay forma de saberlo. ¿Quieres pasar el examen? Lo más probable es que te diga sí. Preséntale los mandamientos, porque la Biblia dice que los mandamientos, si los usas legítimamente, van a conducir al pecador a Cristo. Porque la ley no puede salvar no porque sea mala. El problema somos nosotros. No podemos cumplir la ley. Entonces, ¿qué hace la ley? Dice: estás en un serio problema, eres un pecador, necesitas un Salvador. Nos señala Jesús. Eso hace la ley. Preséntale la ley. ¿Alguna vez has pecado contra Dios? ¿Has mentido? ¿Conoces los mandamientos? ¿Has robado? ¿Has cometido adulterio? Porque para Jesús cometer adulterio bastaba con mirar y codiciar. ¿Has pecado? ¿Qué te va a decir la persona? ¿Sí he mentido? Sí. Yo también, dile, identifícate con él. Entonces, si Dios viene hoy y hace juicio, ¿dónde despertaremos? Él te va a decir: si es justo Dios, ¿dónde vas a despertar? Él te va a decir con sus propios labios: en el infierno. Ya sabes dónde vas a despertar. Pero Dios no quiere eso para ti. Dios hizo algo por amor a ti. Dile ¿qué? Él lo más probable es que lo sepa y te diga: envió a Jesús. Exacto. Necesitas hacer dos cosas: arrepentirte de tus pecados y aceptar al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, y estarás listo para encontrarte con Él. Eso es el evangelio, sencillo. Hazlo con el taxista, hazlo con tu compañero de trabajo, con tus amigos, y cumple tu propósito de vida. Dios traerá gozo a tu corazón. No estoy diciendo que será fácil. Vas a enfrentar luchas, tal vez hasta burlas, pero ¿recuerdan los discípulos que hacían? Los discípulos, aun cuando estaban en la cárcel, salían gozosos por haber padecido por causa de Cristo, y decían: por el Rey estoy sufriendo, por el que sirvo como un buen guerrero. ¿Me entienden? Habrá gozo en tu corazón, mucho más que la alegría. La alegría es temporal por cosas que no suceden. El gozo es algo sobrenatural que Dios te da. Concluyo. Acabamos de ver lo urgente, importante, necesario que es anunciar el evangelio y las consecuencias que habrá de no hacerlo. Lo importante para Dios es importante para ti. Aunque hemos visto las razones por las que tenemos que compartir el evangelio, debe ser el amor y la gratitud hacia tu Dios por lo que Él hizo por ti, lo que te lleve a compartir. No por miedo, por amor. Dios te salvó,
¿Estás agradecido? Comparte el Evangelio con otros. La Biblia dice que si tú amas a Dios, vas a guardar sus mandamientos. Esa es la forma de demostrar que amas a Dios. No por miedo, sino por amor al Rey. Tal vez, querido amigo, yo, como les dije, no los conozco a ustedes. Vienes mucho tiempo a la iglesia, pero no tienes la certeza que si mañana mueres, vas a estar con el Señor. Tal vez no tienes la certeza. Déjame decirte lo que en algún momento escuché en mi vida, que Dios me amaba, que yo era valioso. Tú eres valioso para Dios y tu salvación es urgente, porque puede ser que no tengas otra oportunidad. La Biblia dice, hoy es el día de salvación. No postergues este asunto porque tal vez no la cuentas. Dios envió a Jesucristo para morir en tu lugar por tus pecados, para que quedes libre y sin culpa, libre de la condenación. Él pagó todo, el peso de nuestros pecados cayó sobre Él, para que tú seas libre y seas sanado. Vamos a orar, inclinemos nuestros rostros, dando gracias a Dios. Querido amigo, si tal vez te identificas y dices, no estoy seguro si despertaría al lado de mi Señor, yo quisiera que levantes tu mano para poderle decir en señal a Dios, aquí estoy y estoy listo para aceptarte como mi Señor y Salvador. ¿Hay alguien aquí que le quiere entregar su vida a Cristo? Levante su mano. Los demás estamos orando, inclinen su rostro, levante su mano. ¿Saben por qué? Porque Jesús, cuando llamó a las personas, nunca lo hizo en privado, lo hizo públicamente. Yo te pregunto, ¿tu esposa acaso quiere mantener una relación contigo o tu novia a secretas? Ella desea que sea público, que no te avergüences de ella o de él. Tu Dios no quiere que te avergüences de él, por eso es que te llama públicamente. Levanta una vez más tu mano, me gustaría orar. Que Dios les bendiga, que Dios les bendiga. Acepten al Señor Jesucristo y hoy tendrán la vida eterna. Créele a lo que Él ha hecho por ti. ¿Oramos? Bajen su mano.